Bueno, buenas noches. Esta es la actividad número 5 del módulo 3, continuidad del negocio del curso Seguridad Informática 2. En este tema vamos a tratar los temas del módulo 3, lo que es gestión de continuidad del negocio y plan de continuidad del negocio de acuerdo a ciertos estándares. Se nos presenta un podcast en el que hablamos de un call center en el que se presenta una situación dada. eh, la empresa del call center, bueno, sufre un apagón de electricidad, una falla, y se nos contrata a nosotros para implementar un sistema de gestión basado en el ISO 22301. Entonces tenemos que primero en esta presentación identificar qué fases se necesitan para llevar a cabo el proyecto. Tenemos que hacer una descripción de cada una de las fases. También tenemos que identificar los escenarios que el desastre podían producir en el call center, las consecuencias, relacionar por cada escenario el desastre, las acciones de contingencia que se pueden tomar en la organización. También tenemos que desarrollar la estructura de un plan de continuidad de negocio para que el negocio continúe porque es importante, es de vital importancia para cualquier tipo de organización en caso de que se produzca, eh, que el negocio continúe para no afectar a los clientes y al negocio como tal, al impacto que este puede tener. Entonces también debemos identificar las arquitecturas de disponibilidad que podrían aplicar en la empresa del call center. Ya aquí hablamos un poco más del hardware, del software que se podrían implementar. Entonces, en esta actividad se utilizan, vamos a primero las actividades que se usan en esta call center, que es la gestión de llamadas entrantes, que se encarga de redirigir llamadas, tratamiento de solicitud de los clientes. En el podcast no se nos hace, eh, pues, explicación de qué tipo de call center es, pero ya sean clientes o sean simplemente usuarios, tienen que mantener la disponibilidad de el acceso a las llamadas. También se debe hacer el mantenimiento de la infraestructura telefónica, ya todo lo que es redes, VoIP, centrales PBX. También debe eh, haber un mantenimiento a los ordenadores de escritorio de los teleoperadores, que vaya a haber afectación del servicio. Mantenimiento del software, si hay herramientas de software para los teleoperadores que ellos usan para el registro de la información de clientes o usuarios, y también lo que es el mantenimiento de la oficina, que no vaya a afectar el pues el trabajo, sea de iluminación, limpieza, control de seguridad, el acceso físico a la planta donde se esté llevando a cabo. Entonces nosotros debemos acordar que en gestiones de continuidad del negocio, cuando se interrumpen las actividades, se debe llevar a cabo procedimientos. Entonces se usó la norma ISO 22301, en la que se nos da la implementación de un sistema de continuidad de negocio, y que es una guía de buenas prácticas para proporcionar la implementación de la continuidad del negocio. Entonces deben haber requisitos, una planificación y un mantenimiento. Entonces, el Business Impact Analysis permite a empresas estimar el impacto operacional y financiero de interrupciones de sus actividades. Entonces, vamos a revisar un poco las características y desarrollo. Ya veníamos trabajando en las anteriores dos actividades, creando una planilla donde por un método cualitativo se describiera el impacto que pudiera tener cierta fenómeno y la repercusión que también tenía, y dando, bueno, creando una fórmula de pronto matemática se podría dar un valor al impacto como tal. Entonces hay diferentes tipos de procesos dependiendo el, la norma que se use o los criterios. Pueden haber tipos de procesos que son críticos, otros que son vitales, otros que son sensibles, otros que son no críticos, y esto va dependiendo mucho del tipo de negocio que tienen que identificar. Entonces el Business Impact Analysis o análisis de impacto de negocio nos ayuda primero a priorizar en base a unos plazos de tiempo, que también es vital en la continuidad del negocio para que no se vaya a romper. También tiene que haber un tiempo de recuperación de la actividad, y también debe haber una recuperación del backup de la información de la actividad en caso de que haya pérdida.
Entonces acá vemos las repercusiones en caso de que sea catastrófico o sea alto, aceptable o mínima en cada una de las actividades. Entonces se habla de un Recovery Time Objective o objetivo de tiempo de recuperación, y es en el que el tiempo que se da para que la recuperación de la información sea de un nivel aceptable. Si tenemos una página web y esta sufre un ataque de denegación de servicios o también un posible caída del sistema hosting, desde el momento en que esta no está disponible hasta que pueda volver a estarlo. Muchas veces, por ejemplo, nosotros como ingenieros de software se hace el mantenimiento, la página se puede caer, pero puede haber una versión de la página offline que no esté presente para nuestros clientes. Y también está el concepto de Recovery Point Time, que es tiempo de puntos de recuperación, que está relacionado más a las copias de seguridad y a la cantidad de información que se puede llegar a perder. De todo esto tiene que haber un plan de contingencia y y las actividades que se deben hacer dentro del tiempo establecido. Entonces, en el caso del call center, la gestión de llamadas entrantes, la estamos describiendo cada una de las actividades, el tratamiento de las solicitudes de los clientes o usuarios, el mantenimiento de la infraestructura telefónica, el mantenimiento de los sistemas de información o plataformas de gestión de incidentes y el mantenimiento o limpieza de oficinas. Entonces acá vemos el impacto por horas, sea una hora, sea 6 horas, sea 12 horas, 24, 48, una semana, un mes. Entonces vemos que van a haber puntos críticos y la interrupción implica pérdidas económicas, es decir, que se deje de vender cuando no se dispone muchas veces de procesos alternativos para ejecutar las mismas un servicio. Por ejemplo, en el caso del podcast, vimos que tenían pues una segunda sala de call center. Entonces ya va más el tiempo en que los teleoperadores se dirijan a esa nueva sala y puedan continuar sus operaciones para que no haya pérdida. También pueden haber puntos que sean vitales, en las cuales también puede implicar pérdidas económicas, pero hay planes alternativos para ejecutar los mismos servicios, aunque el tiempo pueda disponer de dicho proceso pues sea corto. También en este vitales podríamos decir en los planes de contingencia cuando las empresas cuentan con eh, equipos dedicados a los sistemas, eh, y si no lo tiene pues toca contratar o llamar a alguien que haga este mantenimiento y esto va corriendo el tiempo. Hay puntos que pueden llegar a ser en la organización sensibles, cuando no necesariamente implica que haya pérdida económica, pero puede tener unas consecuencias que pueden ser aceptables o no aceptables. El proceso de tiempo puede ser razonablemente largo si se mantiene, es decir, fallas constantes en la interrupción del internet podría ser uno. También podríamos hablar de los no críticos, pero pueden generar a lo largo un gran problema. Se proponen y se disponen procesos alternativos para ejecutar las mismas funciones. Muchas veces el costo puede ser nulo o reducido, pero puede llegar a tener un impacto si no hay una planificación. Entonces, como ya hablé, existe un criterio para el impacto de términos económicos y vamos a hablar ya pues en una suposición en caso de un análisis de impacto económico. Eso fue algo, unos números que puse pues como al azar podríamos decir, ya que no tenemos más datos del, del podcast, pero el impacto que podría aumentar a la semana, al tiempo y cada una de las actividades. Podemos también saber que dependiendo del tipo de actividad, no solo puede ser una, sino simultáneamente varias actividades que pueden ser afectadas por el problema presentado. Entonces, los sistemas de información, cuando tienen orden de prioridad, pueden haber varios servidores. Acá vemos prioridad uno, servidor que tiene el controlador del dominio, servidor B, el servidor que contiene la base de datos de la organización, servidor C, servidor de aplicaciones, servidor D, servidor de correos u otro.
Entonces siempre tenemos que pensar los planes de contingencia y cuáles son los planes de continuidad del negocio, o sea, la respuesta, es decir, lo que se ocurre entre el desastre y hay que dar una respuesta inmediata para que el negocio no se interrumpa. Estas situaciones pueden ser identificadas o no y las acciones es para recuperarse de escenarios de desastre. Tiene que establecer el hacer, el cómo para restaurarse el negocio a partir de un punto dado y se pueden presentar más hay situaciones que las que se podrían pensar en el caso de los desastres naturales, la infinidad de problemas que podría presentar. Entonces, en el caso del call center, el plan de negocio sería, se consideran cuatro escenarios básicos de desastre. Un equipo deja de funcionar, el edificio queda inutilizado, ocurre un apagón masivo. Entonces, acciones de contingencia podrían ser salir a la tienda o locación más cercana para comprar un equipo de parecidas características técnicas al que se ha averiado en caso de que sea de hardware, configurar la red y probar que pues, se puede acceder a Internet y los recursos corporativos de la organización. Eso podría ser software y hardware. También se debe contar con los recursos humanos necesarios para esto. Se debe contar con un respaldo físico de la información, lo que hablamos del backup, contar con un generador eléctrico de emergencia en caso de que sea un punto crítico el manejo de la información, poseer por lo menos dos proveedores distintos de conexión a Internet. Esto es clave, lo vemos incluso en pequeñas empresas como Café Internet que tienen dos proveedores de Internet en caso de que esto se pueda mantener. Entonces, acciones de recuperación, mandar el equipo de soporte técnico, una vez arreglado, quitar el cable de red, enchufarlo al recién reparado, comprobar que el equipo acceda a todos los recursos de la red a los que tenía acceso, cargar las informaciones importantes que hayan sido eliminadas, contactar a la empresa de electricidad, reportar la falla, cuando regrese la electricidad, conectar y configurar de nuevo todos los equipos. Estamos hablando del plan de continuidad de negocio. Siempre se debe tener a la mano el número de los bomberos, policía, reparación de luz y agua, soporte técnico del edificio y de los equipos, el proveedor de internet y teléfono. Vamos a hablar un poco del objetivo del plan de recuperación es que la organización recupere sus actividades críticas dentro de plazos establecidos ante el caso de un desastre o una interrupción del negocio. Entonces, en caso de los costes que implica esa situación que no es que se deba mantener en el tiempo, se debe volver a la normalidad lo más antes posible para presentar, bueno, finalmente evaluar la eficacia del plan, integrar los cambios recomendados por el comité de auditoría. Se deben hacer auditorías y generar nuevas versiones actualizadas en caso de que se presente algún problema, se tiene que actualizar el plan para saber qué tanto ejerce. Entonces se ejercen pruebas el plan de continuidad de negocio para comprobar que todo funciona de acuerdo a lo establecido. Se debe medir y evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente en el sistema de gestión de continuidad de acuerdo al estándar que se esté siguiendo. Por ejemplo, si se pueden medir los objetivos establecidos al inicio de la implementación, no se tienen que trazar objetivos que no sean medibles. Y debe haber siempre una auditoría interna que nos lleve primero a hacer una revisión por dirección en cada una de las tareas y también todas las acciones correctivas que se deben establecer de acuerdo a la norma. Entonces todos los hallazgos que se hayan detectado tienen que pasar a una auditoría donde se tiene que mirar si se consiguen los objetivos y los resultados de la auditoría interna y establecer las acciones que se deben llevar a cabo para corregirlo. Entonces con esto finalizaríamos lo que es la actividad número 5 en el que hicimos el estudio de un punto del call center, los casos que se deberían presentar en caso de que se presenten fallas y el plan de continuidad de negocios que se estableció y también las arquitecturas de disponibilidad que podrían aplicarse. El ejemplo fueron los servidores y en caso de fallas de los equipos o también fallas de software. Con esto finalizaríamos la actividad. Muchas gracias.